Bienvenidos a su devocional. Aceptándonos al Señor Jesucristo del Centro de Fe y Esperanza. La talela, Guasta y San Luis. Hoy, martes 19 de julio, queremos compartir una palabra con ustedes, la familia López Martínez. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Nos queremos presentar delante de ti, oh Dios, en este tiempo, porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y queremos orar, Padre bendito, por cada persona que está allí en su casa, en su trabajo, Señor. Muchos van en sus vehículos, en sus medios de transporte, Señor. Oramos para que tú seas ayudándolos en este día, que tu presencia, Señor, sea ministrando sus corazones, Señor, en todo momento, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Oramos por las personas que tienen aflicción, que tienen problemas en su salud. Señor, que tu mano poderosa sea extendida sobre ellos. Tú, Señor, que tienes el poder para sanar, para restaurar, Señor, los corazones, para traer, Señor, al que está perdido. Oramos en esta mañana, Señor, que tu presencia sea llenando cada corazón, Señor. Que tú seas dando fuerza al cansado, Padre, y que tú seas llenando, Señor, sus vidas, dándoles fortaleza, porque sabemos que de ti, Señor, viene nuestra confianza, porque nuestros ojos han sido puestos en ti, Señor, y sabemos que tú eres el autor y consumador, Señor, de la fe. Tú eres quien nos cuida, nos protege, Señor, y nos ayudas en todo momento. Te damos gracias, Señor, por nuestra nación, porque sabemos, Señor, que tu presencia está sobre Colombia, aunque, Señor, estemos en situaciones difíciles en este momento, Señor, sabemos que tú tienes el control y esa es la seguridad y la confianza que tenemos. Y por eso, Señor, seguimos colocando a nuestra nación, a nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, para que tu mano poderosa, Señor, sea sobre cada uno de ellos, Señor, restaurándolos, permitiendo, Señor, que te conozcan, Señor, que tu verdad sea alumbrada a sus ojos, Padre, porque sabemos que muchos están presos, Señor, en la esclavitud, Señor, del pecado, de la corrupción, pero tu mano poderosa, Señor, es más grande, Señor, que cualquier circunstancia, Señor, en la que está nuestra nación. Gracias te damos por lo que tú haces, Señor, y por lo que tú harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana queremos, por favor, que nos acompañen a leer el libro de Santiago. Allí esta carta que escribió Santiago, capítulo 1. Vamos a ir al versículo 19. Y antes de iniciar ya con el tema, quiero hablar un poquito sobre quién escribió esta carta. Esta carta fue escrita, al parecer, por el hermano menor de Jesús. Vemos que es importante aclarar que mientras Jesús estuvo en su ministerio, sus hermanos, como nos muestra la palabra, no creían en él, no tenían esa convicción que tuvieron mucho después cuando Jesús ya murió y resucitó. Vemos que para ellos era difícil, en cierta manera, viéndolo desde el punto humano, creer que su hermano, que había sido criado con ellos, que había crecido con ellos, fuera el Salvador, fuera ese Mesías prometido. Pero vemos que Dios en su infinita misericordia pudo mostrarles la verdad.
Vemos que cuando Jesús resucita, ellos entendieron realmente y creyeron, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Y también vemos que no solamente creyeron, sino que se transformaron, digamos en el sentido Santiago específicamente, en un líder de la iglesia de Jerusalén. Y una de las muestras es este libro. Vemos que este libro, si usted lo puede leer en esta semana, puede ver varios consejos prácticos de los que nos habla Santiago para que los cristianos, porque esto era directamente a los judíos, los cristianos puedan establecer realmente un cambio y una transformación en su vida. Y quiero iniciar con el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ponte la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Vemos aquí que Santiago inicia este versículo hablándonos de la importancia de nosotros aprender a oír. Realmente le está diciendo, porque también vemos en la PDT que dicen, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Y vemos que el llamado que nos hace Santiago en este tiempo, así como lo hizo en el tiempo en el que escribió esta carta, vemos que él dice la importancia de nosotros aprender a escuchar. Y una de las cosas principales en todo cristiano debe ser aprender a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no estamos prestos, dice el ser prontos, el ser diligentes de nosotros aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿En qué condición tú escuchas la palabra de Dios? Puede ser una pregunta que te puedes hacer en esta mañana, porque muchas veces no estamos en la mejor disposición. Sencillamente para nosotros no es tan importante, entonces lo hacemos de cualquier forma. Pero Dios nos llama a realmente nosotros entender que cuando nosotros vamos a escuchar algo importante debemos de tener todos nuestros sentidos puestos allí, porque realmente es la voz de Dios hablando a nuestra vida. No solamente también la palabra, sino también a las personas que están a nuestro alrededor, porque aquí ya más adelante dice tardo para hablar y tardo para airarse. Realmente ella es la que nos enseña a nosotros y nos da la capacidad de poder nosotros ser sabios. La prudencia, lo que también habla la palabra. Muchas veces queremos contestar, queremos hablar sin ni siquiera entender lo que nos están enseñando, lo que nos quieren transmitir en ese momento. Eso se llama una comunicación asertiva, el poder entender qué es lo que me quieren decir y saber que nosotros debemos ser intencionales hasta en la manera como nosotros debemos hablar. Es en sí lo que a grandes rasgos nos habla aquí Santiago, porque dice la palabra en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí dice en la PDT, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. O sea que esto es algo tremendo que Dios nos habla a nosotros en esta mañana, porque vemos que muchas veces la ira natural de la que nosotros muchas veces vivimos y practicamos, daña el propósito o la obra que Dios quiere hacer a través de su justicia. Y la justicia habla de la salvación, de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz.
¿sí? No solamente pensar en el juicio, sino en la justicia, porque cuando nosotros hablamos de la justicia podemos decir lo siguiente: se puede afirmar entonces que la justicia de Dios es la salvación divina que se ha hecho realidad en el presente de la vida del creyente, en la existencia actual del cristianismo, aunque todavía en esperanza, pues se cumplirá de modo definitivo solo al final. Pero vemos nosotros que esta justicia de Dios debe estar manifestada en nosotros al diario. O sea que uno de los obstáculos de no mostrar cuál es la justicia de Dios es cuando nosotros no permitimos que esta obra se cumpla en nosotros, sino que permitimos que esa naturaleza humana, en lo que está el enojo, en lo que está la pelea, en lo que está la ira, que involucra muchos actos que muchas veces nosotros hacemos, daña el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y el propósito que Dios tiene allí en su casa, con su familia, el propósito que Dios tiene en su testimonio, en su trabajo. Entonces es importante ver y darnos cuenta que no podemos darle como esa autoridad a esa emoción que muchas veces nosotros sentimos porque no hacen cosas que de pronto nos molestan. Dice en el versículo 21 que desechando toda la inmundicia y la abundancia de malicia, porque realmente esto es lo que nosotros tenemos muchas veces como seres humanos, que es esa abundancia de pecado que quiere sobresalir en cualquier momento. Es esa situación que muchas veces nos rodea, ¿sí? Porque realmente nosotros estamos en un mundo lleno de maldad, sino que debemos aprender a aceptar con humildad el mensaje que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y ese mensaje nosotros lo escuchamos a diario. Si usted escucha la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos rodeados de esa maldad, cuando nosotros estamos rodeados de todas esas situaciones que el mundo nos ofrece, la palabra de Dios es la que nos limpia, la palabra de Dios es la que nos purifica. El tema que he puesto el día de hoy es escuchar y obedecer la palabra. Ahora, vemos que no solamente Dios nos habla a través de Él, que seamos solamente oidores de la palabra, sino que también nos llama a ser hacedores. O sea, realmente esto es lo que concluye y resume todo lo que nosotros hacemos como cristianos. Si realmente lo que nosotros oímos no lo vivimos, lo dice aquí en Santiago, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice también aquí en la PDT, dice que el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira a un espejo, pero en el versículo 26 dice que si alguien que se cree religioso pero no controla sus palabras se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Qué triste es nosotros muchas veces vivir engañados, vivir pensando que estamos actuando de una manera correcta, que estamos siendo agradables delante de Dios, pero realmente lo que hay en nosotros es pecado, hay malicia, hay cosas que realmente están desagradando a Dios. Él realmente concluye este capítulo diciendo: la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es una situación que nosotros realmente debemos reflexionar y darnos cuenta si queremos tener una vida bendecida, como lo dice en la parte final del versículo 25. Si nosotros somos hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios bendecirá lo que tú haces cuando realmente tú practicas lo que el Señor te está enseñando en la palabra. Si el Señor te enseña a que temas a Él, a que realmente seamos temerosos como hijos de Dios, no por lo que piensen las personas, sino porque realmente queremos agradarle, realmente nosotros seremos bendecidos. En resumidas cuentas, Santiago nos enseñó que no solamente es declarar que creemos en Cristo, y no es que no sea suficiente, pero realmente se debe dar un fruto. Los verdaderos creyentes deben permitir que el mensaje de Jesús cambie en su manera de vivir cada día, y nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a sufrir menos, vamos a ir de menos de bote en bote, sino al contrario, vamos a ir hacia arriba, hacia donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Esta carta está llena de consejos prácticos para llevar una vida piadosa. Y como dicen Salmos,
capítulo 119, versículo 89 y 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Permitamos que la palabra de Dios dé fruto a nuestro corazón. Que cuando la palabra de Dios pueda penetrar hasta lo más profundo de nosotros y pueda transformar nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.